Bien, vamos acomodándonos ya porque arrancamos. Primero, como siempre, dando los buenos días a todo el mundo, que creo que es la manera correcta de empezar. Y en segundo lugar, introduciendo la primera de las mesas que tenemos en el segundo día de estas 12º jornadas de FEPA. A mí siempre me gusta subrayar algunos aspectos que, aunque todos lo sabemos, no deja de ser importante que esté en nuestra conciencia, tanto en un lado como en otro, ¿no? Las jornadas van dirigidas a profesionales que estamos trabajando directamente con la población de menores tutelados, programas de autonomía y jóvenes extutelados, ¿no?, en procesos de emancipación. También van dirigidas a las entidades como entes, como tales, ¿no?, las entidades que están encargadas de gestionar, de dirigir, de coordinar todos estos programas. Y hay un tercer destinatario. Las jornadas van dirigidas también a las administraciones públicas, ¿no?, con las que colaboramos tanto directa como indirectamente. Realmente entre nosotros hay representantes de 5 comunidades autónomas, o ha habido representantes de 5 comunidades autónomas, de Madrid, de Aragón, de Cataluña, de Castilla-La Mancha y de Baleares, representantes de las administraciones, ¿no?, lo cual pues es muy de agradecer porque también es un refuerzo realmente para la Federación, y también ha habido representantes del Ministerio. Todos son destinatarios de estas jornadas, ¿no? También me gusta subrayar una segunda cuestión, ¿no? Una de las líneas ideológicas de la Federación ha sido siempre, y será, como se suele decir, el trabajo conjunto, ¿no? Creo que están muy superados, ¿no?, algunos planteamientos, ¿no?, que decíamos anteriormente de que trabajamos para la administración o incluso en algunos casos contra la administración, ¿no? Se solía decir también, ¿no? No, tenemos que trabajar junto a la administración, con la administración. Es la única manera, ¿no?, de poder implementar y mejorar, analizar, reflexionar para poder generar mejoras en las políticas sociales dirigidas a los jóvenes y también en lo que sería la gestión de los programas y proyectos existentes. Por último, también quiero señalar que FEPA, en tanto en cuanto pues es una federación de ámbito estatal, pues viene manteniendo ya desde hace algunos años unas relaciones estables y permanentes con el Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, con el INJUVE, con el Ministerio de Empleo y con los servicios de menores de, no voy a decir todas, porque no es así, pero de la práctica totalidad de las comunidades autónomas. A falta de 4 o 5, en los últimos 3 años ha habido contacto institucional y formal con todas ellas, bien sea a través de la Junta Directiva, bien sea a través de las delegaciones territoriales o de las entidades que estamos en el territorio. Dicho todo esto, era obligatorio y era también deseo nuestro que tuviésemos hoy como invitados también a 3 representantes, en este caso, a diferencia de otras jornadas, no de 3 comunidades autónomas para hablar de las políticas de emancipación que se están haciendo. Estamos en Madrid, estoy un poquito intentando reforzar el carácter estatal que tiene la Federación, también administraciones transversales, ¿no?, de las que tienen amplitud y globalidad, para hablarnos de programas, de medidas, de posibilidades, me atrevo a decir también, ¿no?, de cara a los usuarios, a los jóvenes con los cuales nosotros estamos dedicando mucho tiempo. Hoy nos acompaña en la parte más alejada mía David Lafuente, que es técnico superior de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. A su lado está Tania Minguela, que es la directora de División de Programas del Instituto Nacional de la Juventud de España, INJUVE, para todos los otros, ¿no?, que es como lo conocemos, ¿no? Y a mi lado pues está Maite Montes, representante de la Comunidad Autónoma de Madrid, coordinadora de centros y programas, ¿no? Cada uno de ellos nos va a presentar una experiencia distinta, y yo ya os paso directamente la palabra para que nos ilustréis. Empezamos por Tania, con el INJUVE. Bueno, yo voy dándoos los buenos días a todos y lo primero os quería agradecer a vosotros por estar aquí hoy y también a la Federación de Entidades de Pisos Asistidos por habernos invitado a participar en una mesa redonda que promete ser interesante, tanto con Maite como con David, bueno, y con Ricardo, por supuesto.
Y yo os voy a hablar desde, bueno, cuando nos plantearon hacer una mesa redonda sobre las experiencias de la Administración, yo os voy a hablar de nuestra perspectiva, la perspectiva del INJUVE, del Instituto de la Juventud, y para ello creo que lo primero que tengo que hacer es explicar un poquito qué es el Instituto de la Juventud, que aunque entiendo que la mayoría de vosotros sabéis quiénes somos, bueno, voy a hacer una pequeña reseña por si hay alguno que no lo sabe. El Instituto de la Juventud es un organismo autónomo que está adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Secretaría de Estado. Surge ya en el año 77, pero bueno, no es hasta el año 85 cuando se crea una auténtica estructura definiendo su naturaleza, sus principios y su organización. Y actualmente se rige por el Estatuto del año 2005, en el cual fundamentalmente se recoge que la actividad principal del INJUVE es realizar todas las actividades posibles en beneficio de la juventud. Entre estas actividades, por ejemplo, encontramos el fomento del asociacionismo, la promoción cultural, el desarrollo de las condiciones para una emancipación de los jóvenes, etcétera. Vamos a ir viendo a través de los programas que os voy a ir explicando cómo todas estas actividades se van haciendo patentes conforme a las necesidades de la sociedad. Todo esto se hace fundamentalmente en base a 3 principios que rigen nuestra actividad. Por una parte, el desarrollo de la igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes, ¿vale? Por otra parte, la promoción de la participación libre y eficaz de estos jóvenes en la sociedad en todos sus aspectos. Y, por último, fomentando la cooperación y la coordinación con otros departamentos ministeriales, administraciones públicas y entidades. En esta presentación o en esta charla que os voy a dar, quiero hablar del trabajo que hace el INJUVE desde una doble perspectiva. Por una parte, el trabajo que hacemos directamente con los jóvenes y por otra parte, el trabajo que hacemos con las entidades. Antes de entrar en esto, sí que quería hacer una pequeña reflexión acerca de las particularidades de los colectivos de jóvenes extutelados. Bueno, seguramente vosotros sepáis más que yo acerca de este colectivo, pero bueno, os voy a comentar cómo desde el INJUVE vemos cuáles son las particularidades de dicho colectivo, por si acaso nos estamos dejando algo, pues luego os agradeceré que me lo comentéis. Para nosotros este colectivo, como digo, tiene una serie de particularidades que hacen que su inclusión en la vida social sea, si cabe, más difícil que el resto de los jóvenes. Por ejemplo, está demostrado que tienen unas mayores tasas de abandono escolar y, por tanto, muchas veces una menor cualificación profesional. Además, normalmente tienen un tipo de empleo que podríamos denominar más precario y, desde luego, hay una mayor tasa de desempleo en este colectivo de jóvenes. Por otra parte, algo evidente es que están obligados a una emancipación más temprana, lo cual hace que deban asumir unas responsabilidades mayores que los jóvenes de su misma edad. Y todo esto normalmente lo hacen dentro de o con la ausencia o la carencia de una red tanto social como familiar que les apoye, muchas veces que no va más allá del trabajo que hacéis los profesionales de las entidades con ellos. Entonces, como decimos, estas características de los jóvenes extutelados entendemos que hacen que los programas que se desarrollen con ellos necesiten tengan unas características también especiales, y por eso hablamos de las intervenciones de acción directa. Entre estas acciones de intervención directa, estas intervenciones de acción directa, creemos que algunas de las áreas donde es importante enfocarse son, por ejemplo, las áreas de las intervenciones de carácter educativo y formativo mediante itinerarios personalizados para los propios jóvenes, las intervenciones de mejora de la autonomía mediante lo que se llaman los recursos residenciales, o el apoyo psicológico y emocional directo a los propios jóvenes. Sí que queremos decir que los poderes públicos cada vez somos más conscientes de esta situación y de las necesidades específicas de los jóvenes extutelados, y un reflejo de ello son los cambios legislativos que se han producido recientemente. Es la ley, como os pongo aquí, 26/2015, de 28 de julio, que modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, donde en el artículo 11, 14 y el 22 bis se hace especial referencia a esto. Así, el artículo 11, 14 se modifica diciendo que las entidades públicas
dispondrán de programas y recursos destinados al apoyo y orientación de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayoría de edad y queden fuera del sistema de protección. Así se reconoce esta necesidad de que las autoridades públicas participen del sistema de protección. Asimismo, el artículo 22 bis, que se introduce en este sistema de protección de los menores, señala que las entidades públicas ofrecerán programas de preparación para la vida independiente dirigidos a jóvenes que estén bajo una medida de protección, particularmente en acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad. Ahora ya, centrándonos en el trabajo que desarrollamos nosotros directamente en el Instituto de la Juventud, como os decía, lo vamos a enfocar desde dos perspectivas. Por una parte, la perspectiva de las entidades. En este sentido, tenemos que hablar necesariamente de las distintas subvenciones en las que nosotros trabajamos, las subvenciones para entidades. Por una parte, tenemos las denominadas subvenciones del IRPF, que son subvenciones para realizar programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF. Desde los últimos años ya no hay este tipo de subvenciones no habla de colectivos específicos, supongo que sabéis, sino que son subvenciones de carácter general en las que sí que, aunque no hay colectivos de mujer, inmigrantes o jóvenes, hay unos ejes prioritarios, algunos de los cuales entendemos que afectan especialmente a los jóvenes. Os hemos puesto algunos tipos de ejes prioritarios donde los programas con jóvenes pueden ser especialmente importantes. Por una parte tenemos los programas de promoción de la inserción laboral, que aquí es, como decíamos, es importante el diseño y la realización de acciones integrales de orientación itinerarios personalizados de inserción laboral para los jóvenes. Volvemos a la importancia de la creación de itinerarios personalizados y de acción directa. Por otra parte tenemos los programas de atención sociosanitaria, que su objetivo es desarrollar actividades de prevención de ciertos riesgos para la salud y además de promoción de hábitos de vida saludable. En este punto queremos destacar la prioridad que supone aquellos programas que van dirigidos a los jóvenes en riesgo de exclusión social, aunque también hay otro tipo de programas que están más orientados a la salud sexual o a la seguridad vial o a las conductas alimentarias, por ejemplo. También son programas que se consideran prioritarios, aquellos de transmisión de valores solidarios, porque pretendemos que se cree una comunidad de jóvenes solidarios con las personas, no solo con los jóvenes, sino con todas las personas más desfavorecidas. Por último, se considerarán prioritarios aquellos programas de fomento de la cultura emprendedora. También en este caso nos hemos decantado fundamentalmente por aquellos en los que hay unos equipos técnicos de intervención directa con los jóvenes desempleados. Estos son los programas que suelen ser subvencionados por considerarse más prioritarios. Más allá de estas subvenciones del IRPF, que si bien desde el Instituto de la Juventud nosotros nos dedicamos a valorar programas, pero es una subvención que gestiona en su totalidad el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nosotros sí que en el INJUVE tenemos unas subvenciones propias, que son las denominadas subvenciones de mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de asociaciones juveniles, organizaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud en el ámbito estatal. Estas subvenciones, el objetivo que tienen fundamentalmente es promover la participación social de los jóvenes, así como promover que desde sus propias iniciativas se consiga la igualdad de oportunidad para todos los jóvenes. Los requisitos para las entidades que se quieran presentar a estas subvenciones, que nosotros históricamente llamamos de régimen general para abreviar este nombre tan largo, por una parte es el tipo de entidad que debe ser. Únicamente serán objeto de ser subvencionables aquellas entidades que son o asociaciones juveniles o federaciones o confederaciones de asociaciones juveniles, o bien las secciones juveniles de otra asociación, pero siempre que tengan una autonomía de organización y de gobierno para los asuntos de juventud. Y por último también las entidades prestadoras de servicios a jóvenes, pero tienen que ser prestadoras de servicios a jóvenes con carácter exclusivo. ¿De acuerdo? Además, deben tener un ámbito estatal reconocido en sus estatutos y esto lo llevamos un paso más allá y para que no solamente quede en el papel un ámbito estatal, obligamos a que tenga al menos una sede abierta y en funcionamiento en 2 comunidades autónomas. Bueno, 2 sedes sería en este caso, pero bueno, que tenga sedes abiertas en al menos 2 comunidades autónomas, abiertas y en funcionamiento.
y esas serían las subvenciones que nosotros desarrollamos en relación con las entidades. En relación con los propios jóvenes, tenemos diferentes tipos de programas en los que todos los jóvenes, incluidos evidentemente los jóvenes extutelados, pueden participar. Os voy a contar algunos de los que considero más interesantes, hay algunos más, pero bueno, como no tenemos mucho tiempo, me centro en los que son los que yo considero más interesantes. Por una parte tenemos las ayudas a la creación joven, que lo que pretenden es fomentar la actividad y la difusión de las obras de los jóvenes creadores. Estas son unas ayudas normalmente de no mucho importe, no son más de 6.000 euros habitualmente, son ayudas prepagables, es decir, que se aporta primero el dinero, se dan para la realización de un proyecto de carácter artístico. Además, tienen una intención de profesionalizar la actividad artística también, puesto que ya no se premian, como os decía, trabajos ya realizados, sino que se da una ayuda para que los jóvenes realicen un trabajo artístico y luego tengan que aprender a justificar en qué han utilizado el dinero que se les ha dado. Además, dentro del programa de creación joven del INJUVE, tenemos distintas actividades. Por una parte, de difusión de las obras ya que han sido beneficiarias de ayudas en las convocatorias anteriores. De hecho, en nuestra sede de la calle Ortega y Gasset hemos reabierto la Sala Madís, que es una tradicional sala de creación emergente que reabrimos hace un año y que os invito a visitar porque es gratuita. Además, hacemos visitas guiadas siempre que alguien nos lo pida. Puede venir con jóvenes y organizamos una visita guiada de la exposición que tengamos en ese momento, siempre es exposición de arte emergente de jóvenes que han sido beneficiarios de nuestra ayuda. Y luego además intentamos también dar una difusión exterior y salimos donde podemos a mostrar las obras de nuestros jóvenes artistas. Así, por ejemplo, en los últimos meses hemos estado en la Real Academia de San Fernando haciendo unos conciertos de los jóvenes músicos, hemos estado en el Festival Danzamos de la Comunidad de Madrid con las artes escénicas en la Sala Labruc y además tenemos un convenio con la EFID para mover las obras de los jóvenes artistas por los centros, por las oficinas culturales de España en el exterior. Asimismo, en la propia sala que os comento de la Sala Madís, de la sede del Instituto de la Juventud, organizamos con carácter periódico, aproximadamente casi una vez al mes tenemos, depende del ciclo de exposición en el que estemos, pero aproximadamente una vez al mes tenemos talleres para jóvenes. Se suelen organizar en torno a 3 días, un máximo de 20 horas, que son de asistencia completamente gratuita y el único compromiso que se le exige al joven es la asistencia. Tiene que comprometerse a asistir en los días que dure el taller y son totalmente gratuitos, con profesionales de reconocido prestigio dentro del mundo de la creación joven, que os invito también a venir a conocerlo. Por otra parte, tenemos los Premios Nacionales de Juventud. Estos premios pretenden estimular y reconocer la trayectoria de aquellos jóvenes que tienen un compromiso especial con la sociedad. Hay diferentes modalidades, son 4, comunicación intercultural, igualdad, voluntariado y empleo, y en este caso el premio es el único caso de todos los programas en los que es un premio en metálico a aquellos jóvenes propuestos por entidades. No se puede proponer un joven, sino cada entidad debe proponer a un joven que trabaje con ellos, que trabaje, normalmente es un voluntario, que trabaje con ellos por considerar que su labor es valiosa para la sociedad. Otro programa que creemos interesante son los microcréditos para jóvenes, a los que hemos alcanzado gracias a un convenio que tenemos con Microbanca, al que se han ido adhiriendo diferentes comunidades autónomas, y por medio de este convenio se les ofrece a los jóvenes una serie de créditos con unas condiciones bastante ventajosas, fundamentalmente. No tienen ningún tipo de comisiones, se les financia hasta el 95% de su proyecto, pueden ser hasta 25.000 euros y lo más importante de todo, yo creo en este caso, es que son 2 cosas. Por una parte, que no requieren ningún tipo de aval, sino únicamente, la segunda cuestión que requieren es un plan de viabilidad de la empresa en cuestión, que debe ser aprobado por las comunidades autónomas. En este sentido es muy importante también el papel que hacen las comunidades autónomas, porque sus organismos de juventud, aquellos que se han adherido, se comprometen a acompañar al joven y ayudarle a hacer este plan de viabilidad de la empresa y ofrecerle, en caso de que sea favorable, una vez conseguido que el plan
salga adelante, ofrecerle un certificado conforme al cual ya pueden ir a las oficinas de la Caixa a solicitar este microcrédito. Otro programa que tenemos que puede resultar interesante para los jóvenes es el Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores, que con este lo que hacemos es pretender apoyar a jóvenes que lideran proyectos innovadores. Pueden ser personas jurídicas o personas físicas, podrían ser autónomos, y en este caso damos una ayuda también que debe ser justificada para sacar adelante estos proyectos innovadores que, como para jóvenes menores de 35 años, los proyectos tienen que tener entre 1 año y 3 de duración. O sea, si es una empresa no puede tener más de 3 años de existencia, y si es un autónomo, bueno, pues tampoco puede tener una actividad desde hace más de 3 años. Y son ayudas de 25.000 euros cada una. Y damos 10 al año, con lo cual resulta bastante interesante. Por otra parte, tenemos el certamen de jóvenes investigadores, que lo realizamos conjuntamente con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desde el año 88, y es un programa con el cual se pretende fomentar la vocación investigadora de los más jóvenes, porque está dirigido a jóvenes tanto de educación secundaria como de bachillerato o de formación profesional. Por otra parte, tenemos el programa InGames, que estos son unos encuentros que llevamos realizando ya creo que 3 años. Son unos encuentros anuales cuya la asistencia de estos encuentros es absolutamente gratuita. Se suelen realizar durante 3 días y en ellos se celebran una serie de conferencias, mesas redondas, talleres, debates de todo tipo, que están centrados normalmente en el fomento de los proyectos innovadores de videojuegos y otro tipo de productos interactivos en este ámbito de los videojuegos. Últimamente está teniendo mucho éxito y, de hecho, la última edición creo que tuvimos más de 2.000 visitantes en estos 3 días. Otro programa que quizá pueda resultar interesante, aunque este es un programa relativamente nuevo, solamente estamos en el 2.º año, es el programa de fomento de la empleabilidad de la juventud en el sector público. Aunque es un programa de carácter estatal como nosotros, como el INJUVE, que somos una entidad de carácter estatal, tengo que reconocer que por el momento este programa únicamente se lleva a cabo en Madrid y en Andalucía. No por nada, porque cuando os lo cuente en qué consiste el programa quizá lo podáis entender, pero la intención en cualquier caso es ampliarlo para todos los jóvenes. Este es un programa que hacemos gracias a una subvención que recibimos del Servicio Público de Empleo, por medio de la cual podemos contratar a casi 50 jóvenes para que trabajen en las dependencias del Instituto de la Juventud. Como las dependencias del Instituto de la Juventud están en Madrid y hay unas poquitas en Málaga, en el Centro Latinoamericano de la Juventud, por ahora simplemente se está haciendo con las oficinas de empleo tanto de la Comunidad de Madrid como de Málaga. Pero la intención es abrirlo a todo el Estado, puesto que creemos que también podrían participar jóvenes de otro lugar y venirse a vivir a Madrid. Los contratos son temporales, son por 9 meses máximos, y normalmente tenemos jóvenes con todo tipo de titulación y también jóvenes de bachillerato, jóvenes graduados, jóvenes diplomados, etcétera. Como decimos, si luego os interesa os cuento más, pero tampoco quiero enrollarme demasiado. Simplemente es un programa que se hace a través de las oficinas del Servicio Público de Empleo. Por tanto, son ellas quienes hacen la selección previa de los candidatos. Por último, solamente quiero nombrar, porque luego David seguramente os contará muchísimo mejor, el programa que tenemos conjuntamente con el Ministerio de Empleo, el proyecto SIG más Garantía Juvenil. Cuando él os cuente bien en qué consiste, aunque supongo que ya también la conocéis bien, la garantía juvenil, nosotros en este programa lo que participamos es en facilitar el acceso a la inscripción de todos los jóvenes que no tienen un certificado digital o un DNI electrónico. Y para ello hemos firmado un convenio con el Ministerio y a la vez hemos abierto un sistema de inscripción mediante usuario y contraseña para que los jóvenes se puedan inscribir en los centros de información juvenil por ahora lo estamos abriendo, llevamos 200 centros de información juvenil que abarcan prácticamente a todo el territorio nacional. Todavía hay pequeños sitios donde no hemos llegado, pero acabamos de abrir este 2 de noviembre una segunda tanda a los centros de información juvenil para que se apunten. Pretendemos ya así llegar a todo el territorio
juvenil para que todos los jóvenes tengan relativamente cerca una oficina, un centro de información juvenil donde poder inscribirse en este sistema de garantía juvenil. Además, ofrecemos el plus no solo de dar el usuario y contraseña para que puedan inscribirse, sino de hacer un acompañamiento al joven para que la solicitud de inscripción sea más fácil de cumplimentar con la ayuda de los informadores juveniles que tenemos en estos centros de los ayuntamientos y comunidades autónomas. En relación con esto y de forma muy somera, porque seguramente ya voy regular de tiempo, os quería comentar que en materia de información de juventud tenemos diferentes aspectos. Por una parte tenemos aquellos puntos que podemos denominar físicos, que son los centros y servicios de información joven, y estos centros y servicios están por todo el territorio nacional. Además tenemos los puntos Eurodesk, que son puntos de información europea, y por otra parte algo que os recomiendo vivamente, que es la página web del INJUVE, donde nosotros recogemos todos los recursos, todas las convocatorias públicas, privadas, de todo tipo de organismos que pueden afectar a los jóvenes. Además, tenemos nuestras redes sociales, Facebook, donde ya tenemos, yo creo que más de 65.000 amigos, y Twitter, donde tenemos cerca de 20.000 seguidores. Con lo cual, yo creo que son tres buenos recursos para conocer las informaciones en materia de juventud. Por último, nombrar el Observatorio de la Juventud, que tenemos, en el cual realizamos estudios e investigaciones en materia de juventud de lo más exhaustivo. He estado investigando un poco en este observatorio estos últimos días, y si bien es cierto que ahora mismo no hay todavía un estudio concreto acerca de los jóvenes extutelados, o sea que es una carencia que quizá podía hablar con la gente del observatorio por si les interesa hacer este tipo de estudio, sí tenemos diferentes estudios sobre los jóvenes en riesgo de exclusión social. Aquí os he puesto unos ejemplos de los últimos que tenemos en relación con este tipo de jóvenes. Pero bueno, no está de más quizá la posibilidad de, en el futuro, hacer estudios en relación con los jóvenes extutelados. Y ya por último, si de verdad os voy a hacer unas pequeñas pinceladas de los programas internacionales del INJUVE, que si bien no conozco en profundidad, sí os puedo dar unas pequeñas nociones de los mismos. Quizá el principal programa es el programa Erasmus+, que supongo que muchos de vosotros conoceréis, que es un programa de la Unión Europea para la formación, la educación, la juventud y el deporte. A él se pueden presentar tanto los propios jóvenes como organizaciones juveniles, y tiene fundamentalmente 3 acciones claves. La acción clave 1, que es la relativa a la movilidad de las personas por motivos de aprendizaje, y hay movilidad de jóvenes, tanto en la vertiente de los intercambios, que son los intercambios son unas actividades relativas a la educación no formal y que normalmente tienen una duración de entre 2-3 semanas, no mucho más, y luego el Servicio de Voluntariado Europeo, que ya es un servicio, que es un programa mucho más completo, que puede abarcar hasta 12 meses, y es para que los jóvenes realicen unas actividades de voluntariado, de trabajo no remunerado, en el que, sin embargo, sí que está cubierto su alojamiento y su manutención durante estos 12 meses, y que se hacen en cualquier país, ya sea de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea. Y por último tenemos dentro de esta acción clave 1 la movilidad del staff, es decir, de los trabajadores de las entidades juveniles, que los denominadas youth workers. En cuanto a la acción clave 2, es la relativa a la cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas. Son las denominadas asociaciones estratégicas. Y por último, la acción clave 3 es el apoyo a la reforma de las políticas, el denominado diálogo estructurado, que es un diálogo entre los jóvenes y políticos a nivel europeo y nacional que se hace sobre el tema que en cada momento el trío de presidencias, que como sabéis es un ciclo de 18 meses, considere prioritario. Además de este programa Erasmus+, nosotros en el INJUVE desarrollamos otros 2 programas que considero también interesantes para vosotros. Por una parte, los campos de trabajo internacionales, que en realidad gestionan más las comunidades autónomas, pero bueno, nosotros tenemos un papel de coordinador. Quizá podría ser similar al Servicio de Voluntariado Europeo, pero en este caso son unas actividades mucho más reducidas, porque normalmente se realizan en verano y durante solo 2 o 3 semanas. Y en ellas también
son para servicios de voluntariado en una comunidad, ya sea dentro de la Unión Europea y fuera, y está incluido tanto el alojamiento como la manutención. Y por último tenemos el carné joven, el carné joven europeo, en el cual participan, yo creo que ya son 40 países de toda la Unión Europea, y que los requisitos para obtener este carnet no son más que tener entre 14 y 30 años. La tramitación se hace en cada comunidad autónoma también, en cada organismo responsable de la comunidad autónoma, y permite obtener descuentos. Creo que ya estamos en cerca de 20.000 descuentos en toda la Unión Europea, normalmente en materia de promoción cultural, de transportes, de ocio, de tecnología, etcétera. Y ya está, ya hemos terminado, ya no os cuento nada más, simplemente os dejo mi contacto por todo lo que, para cualquier cosa que podáis necesitar de aquí en adelante. Estoy plenamente a vuestra disposición, tanto yo como todo el personal del INJUVE, por supuesto. Pues muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Tania. Vamos a hacer las tres exposiciones de forma consecutiva y al final sí que tendremos un pequeño espacio para poder interactuar con la mesa. Ahora paso la palabra a David Lafuente, representante del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a la participación de estas jornadas, agradecer sobre todo vuestra presencia y felicitaros por la labor que venís desarrollando y agradecer también a las compañeras que hoy me acompañan en la mesa y a Ricardo. En primer lugar, excusar la falta de que no haya podido venir finalmente, como bien sabe la dirección, la voluntad era que la directora del trabajo autónomo, la economía social y la responsabilidad social de la empresa, que es en la dirección general donde yo estoy ubicado, su voluntad era el poder acompañarnos hoy aquí en esta mañana, pero finalmente no ha sido posible y ese es el motivo por el cual hoy me encuentro aquí. Yo creo que Ricardo al principio ha dicho un elemento fundamental, ¿no? Yo creo que vosotros, CEPA, otros tipos de organismos, yo creo que el elemento clave es el trabajar con la Administración. Yo creo que es un elemento fundamental y sobre todo es un elemento fundamental para conseguir avanzar y para conseguir progresos importantes en las materias que nos ocupan. En ese sentido, desde la Dirección General y por el contacto directo que tengo con la Directora General, el punto de vista es muy claro, es decir, vosotros sois los que verdaderamente conocéis el terreno, vosotros sois los que estáis trabajando día a día, en este caso, pues con este colectivo de tutelados y extutelados, y por eso es necesaria esa comunicación fluida, ¿no? Desde la primera reunión que tuvimos hace escasamente eso, pues 3 semanas, ya digo que la voluntad de la directora ha sido completa con el proyecto. Por otro lado, lo que a mí me compete comentaros es todo lo que tiene que ver con Garantía Juvenil. Garantía Juvenil es un proyecto que nace parte de la Unión Europea, es un proyecto orientado sobre todo para solucionar uno de los principales desafíos que tiene la sociedad europea hoy en día y especialmente la española, que son las altas tasas de desempleo que, como sabéis, hay, sobre todo en ese sector de jóvenes, ¿no? El concepto de garantía juvenil sobre todo va orientado a un colectivo de jóvenes que en España tiene una pequeña connotación, digamos, negativa, que es ese concepto famoso de los ninis, es decir, aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Sí que es verdad que en España parece que los realities y demás le han dado este concepto negativo. A nivel europeo hablamos de NEET y es un término que ya viene de los años 80 y se utiliza este concepto de nini precisamente porque es el concepto, la terminología que se utiliza a nivel europeo y es más cómodo para medir estadísticamente y para poder realizar un seguimiento homogéneo en todos los Estados miembros. El principal desafío que plantean los ninis es el que es un colectivo muy heterogéneo, ¿vale? Por ninis en España, actualmente tras la última modificación, hasta el mes de julio de este año se consideraban aquellos menores de 25 años, tras la modificación de julio de este año son los menores de 30 años, es decir, aquellos jóvenes entre 16 y 30 años
que ni estudian ni trabajan, ese sería el concepto fundamental. El principal desafío que plantea es que es profundamente heterogéneo. Es decir, nos encontramos con una parte de la población de estos ninis que verdaderamente tienen una formación académica, digamos que solvente, buena, incluso sabemos que lamentablemente con formación universitaria y que en ocasiones tienen que lamentablemente salir al exterior para poder encontrar un trabajo. Y después, por otro lado, tenemos un colectivo de ninis que verdaderamente no tienen ese nivel formativo. Evidentemente, las estrategias, como entenderéis, no pueden ser únicas, sino que hay que buscar estrategias múltiples y, sobre todo, fundamental, la colaboración y la implicación y la participación con el tercer sector y con otros actores sociales. Esta gente, sobre todo, que tiene unos niveles formativos más limitados, entiendo que es pues con el colectivo que vosotros diariamente pues estáis más acostumbrados a trabajar. Además, en España se da la circunstancia de que todo lo que tiene que ver con materia de educación o con materia de empleo es una competencia que está descentralizada. Es decir, desde el Gobierno central se pueden realizar determinadas acciones concretas en lo que tiene que ver con lo que conocemos como políticas pasivas de empleo, es decir, bonificaciones a empresarios por contratación de estos colectivos, formación, cursos y aprendizaje que se puedan establecer de forma genérica a nivel nacional, pero al final lo que nos damos cuenta es que en ocasiones se depende de la voluntariedad y de la implicación de las comunidades autónomas para que realicen programas de políticas activas de empleo. En este sentido, el sistema, voy a pasar estas diapositivas muy rápidas, ¿no? Después si queréis pues las vais a tener, ¿no? Pero un poco para que os encuadréis un poco de en qué viene este concepto. Decir también que el caso español es bastante curioso, es decir, la situación de los ninis, el desempleo de los jóvenes en toda Europa, la tasa es muy alta, pero sin embargo es muy variable. Por ejemplo, nos encontramos países como España y Portugal, donde este colectivo de ninis sobre todo se concentra en jóvenes con escasa formación. Sin embargo, la situación en Grecia o Italia es completamente distinta, porque son gente, la mayoría, es gente con títulos universitarios, ¿vale? Con lo cual, eso también hace que no podamos tener una estrategia común en todos los países miembros de la Unión Europea. En la Unión Europea se toma buena conciencia de que esto es una realidad que hay que intentar corregir. Desde la Unión Europea se destina un fondo especial para intentar impulsar medidas orientadas a este colectivo y, en concreto, en el caso español, nos toca un importante montante económico que, como decimos, lo que va a intentar es corregir estas situaciones. De todas formas, el primer avance que se da en esta materia antecede a la estrategia europea, es la estrategia de emprendimiento y empleo joven de febrero del 2013, para que veáis un poco el entramado legislativo. Posteriormente llega en el mes de abril la recomendación del Consejo Europeo, en el cual aquí hablaban de jóvenes menores, si os dais cuenta, de 25 años. Actualmente, gracias a la implicación del Gobierno de España y de otros países miembros, se ha conseguido que esa edad no se quede simplemente en 25, sino que llegue hasta los 30 años. Posteriormente, se produce en diciembre del 2013 lo que se llama el Plan de Implantación de la Garantía Juvenil y, como decimos, lo que le corresponde a España son 1.887 millones de euros, que además están cofinanciados por la Unión Europea al 92%. Es decir, el Gobierno de España, es decir, las administraciones públicas o las organizaciones, simplemente tienen que pagar un 8% de la atención que se dirige a estos colectivos de jóvenes. Como decimos, un gran desafío para el que además existe un importante fondo y que, como decimos, se quiere contar con toda la sociedad civil. En este sentido, bueno, posteriormente, después del plan de implantación, llegará lo que se llama el Real Decreto 8-2014 o la Ley 18-2014, que después el Real Decreto se convierte en la Ley 18-2014, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Este Real Decreto establece una serie de mecanismos, establece una serie de procedimientos y de requisitos. Hay un elemento fundamental que, bueno, se considera como un hándicap y es todo el proceso de inscripción. Es decir, para que un joven sea beneficiario
de este sistema de garantía juvenil, de la garantía juvenil, tiene que existir un registro común. Es decir, la Unión Europea es generosa con sus fondos, pero evidentemente quiere tener una labor clara de seguimiento, de monitorización, mirar qué medidas, qué acciones están siendo más provechosas para este colectivo de jóvenes y por eso se hace este registro obligatorio. Un registro que es tanto más necesario cuando tenemos un modelo como el español descentralizado y que, como ya adelantaba al principio, cada comunidad autónoma establece distintas acciones. Es fundamental ese registro, pero sí que es verdad que el registro en muchas ocasiones pues puede suponer bueno, pues dejadez a lo mejor por determinados jóvenes por decir, bueno, yo no voy a estar ahora aquí rellenando un formulario y demás, ¿no? Con lo cual sí que nos encontramos con esa situación, ¿no? Para muchos jóvenes es molesto o no es bueno, pues el rellenar este formulario, que sí que es verdad que es muy completo y eso es una potencialidad enorme porque te permite clasificar a los jóvenes según la formación, según nivel de idiomas, si tienen disponibilidad de movilidad laboral o no, etcétera, etcétera. Te permite después hacer filtrados muy interesantes, pero sí que es verdad que rellenar ese formulario al inicio pues puede ser un poco latoso. Como decimos, jóvenes entre 16 y 30 años y lo que se pretende es la acción en dos elementos fundamentales, tanto para potenciar el empleo como para tener una formación o una educación que finalmente le acabe posibilitando ese buen empleo. Es una inscripción que se realiza de forma telemática, es decir, se realiza por Internet. En este sentido también somos de los más avanzados de Europa en esta materia. El desarrollo además viene realizado por Indra, lo cual en principio pues supone ciertas garantías. Y sí que es verdad que se permite la cumplimentación del formulario en papel para dos sectores, para dos colectivos. Aquellas personas que tienen un grado de discapacidad superior al 30% y aquellas personas que están en riesgo de exclusión social. A esas personas, al objeto de posibilitar la inscripción, se permite esta inscripción en modo papel. El concepto final es papeles cero. Las personas, estos colectivos que lo rellenan en modo papel, remiten todos los formularios a la Dirección General y desde ahí un procedimiento de grabación, una serie de personas que se ocupan de grabación, lo acaban volcando a este procedimiento electrónico que, como decimos, nos permite realizar filtrados. Entre los requisitos, tener, y esto es el elemento fundamental que el otro día veíamos pues con Pepa, con Ana y el resto del equipo, que es fundamental, es, entre esos 16 y 30 años, tener la nacionalidad española, pero también se encuentran, pueden inscribirse aquellos extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar. Es decir, en ese sentido, estamos hablando de jóvenes tutelados que pueden estar en algunos de vuestros centros y que cuando bueno, pues están, aunque no tengan esta nacionalidad española, se les pueda habilitar para formar parte de este sistema de garantía juvenil. Por otro lado, se pide no haber trabajado en los últimos 30 días, como decimos, requisitos de la Unión Europea, no haber recibido acciones educativas en los últimos 90 o formativas en los últimos 30 días también. Además, evidentemente, el compromiso de participar y la voluntariedad de participar, es decir, una declaración para que evidentemente no se produzcan inscripciones, digamos, fraudulentas, sino que verdaderamente exista esa voluntariedad por parte del joven. Otro de los elementos fundamentales, como decimos, este registro único y una lista única de demanda, que es lo que va a permitir interactuar directamente a organismos que ofrecen programas de formación, empresarios y, por otro lado, el joven que directamente, pese a que no, aunque le sigan llegando, aunque le lleguen ofertas formativas por correo electrónico, puede acceder en un único portal a toda la oferta formativa o laboral en la cual está inmerso este elemento de garantía juvenil. Como decimos, un sistema informático de información y gestión que se crea ex novo, no existía. En otros países nórdicos principalmente sí que existían estos cruces de datos, ya no solamente con empleo, sino con educación o con la Tesorería General de la Seguridad Social. Desde el Gobierno de España, ya en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del año 2013 al 2016, de febrero del 2013, se establecen una serie de medidas, como decimos, medidas que tienen que ver con el carácter estatal, pero después
cada comunidad autónoma, en el marco de sus políticas activas de empleo, puede ir desarrollando otra serie de medidas. Para ir acabando, decir que tenemos una serie de acciones informativas con los servicios públicos de empleo, con el conocido como SEPE. Además, estamos estableciendo colaboración con las cámaras de comercio que facilitan el certificado digital, es decir, que para inscribirse de forma telemática, salvo que sean jóvenes en riesgo de exclusión social, se necesita un DNI electrónico o un certificado digital, pero también se permite esa inscripción mediante usuario y código de activación, que es lo que desde septiembre de este año viene facilitándonos ese convenio de colaboración con el INJUVE. En este sentido, la colaboración con el INJUVE está siendo fundamental. De hecho, el otro día veíamos que el INJUVE preveía unos 300 inscritos al mes y en el primer mes de puesta en práctica los inscritos fueron 3.000. Es decir, que verdaderamente el convenio de colaboración está funcionando y la idea es hacerlo extensivo también a otras organizaciones que tengan esta implantación a nivel en todo el territorio nacional, ¿no? Y después hay un elemento claro en el cual por la cual la dirección general en la que estoy verdaderamente apuesta, que es la participación y la colaboración con colectivos en riesgo de exclusión social. Y ahí es donde, como decimos, tras la primera reunión que mantuvimos, la dirección sí que vio muy provechoso el poder establecer líneas de entendimiento y de colaboración con organizaciones como FEPA. En ese sentido, yo creo que nos queda un importante trabajo por desarrollar. Es un proyecto que, como decimos, el proceso de inscripción se inició en julio del 2014. Era importante tener inscritos en el sistema para después, posteriormente, poderles generar atenciones y es importantísimo este contacto con el tercer sector, sobre todo porque son los que verdaderamente nos permiten identificar determinadas deficiencias o determinadas limitaciones que pueda tener el sistema. En ese sentido, portal de garantía juvenil, el punto único de encuentro, también un servicio de atención telefónica en el 060 y en info.garantiajuvenil@meis.es, en el cual los jóvenes, para dudas, no solamente jóvenes, sino también emprendedores y demás, pueden ponerse en contacto. Y, como decimos, fundamental la colaboración con organizaciones, con fundaciones, con federaciones como la vuestra, sobre todo para identificar fallos que pueda haber en el sistema. Veíamos el otro día la situación de estos jóvenes extranjeros que tenían una situación de tutela hasta los 18 años y que cuando cumplen 18 años, de la noche a la mañana, pues quedarían excluidos de poder ser beneficiarios o receptores de las posibilidades que oferta la garantía juvenil. Ahí es donde ya estamos trabajando en una colaboración con la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para intentar, en la medida de lo posible, establecer salvedades para estos jóvenes extranjeros que se encuentran en esta situación de tutela. Así que eso es todo por mi parte. Para cualquier cuestión, no os he puesto aquí el correo electrónico, os lo digo, david.lafuente@meis.es. Y bueno, estoy a vuestra total disposición para después comentar las dudas que estiméis oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias también, David. La verdad es que vamos muy bien, ciñéndonos a los tiempos. Nos queda todavía una exposición, la tercera. En este caso continuamos. Maite Montes, representante de la Comunidad Autónoma de Madrid. Buenos días a todos. Buenos días, David, Tania, Ricardo. Bueno, yo en primero disculpar al director general que tenía que haber participado en esta mesa, pero no le ha sido posible, pero yo creo que voy a ser capaz de un poco explicar y poderos contar qué es lo que estamos trabajando en la Comunidad de Madrid con respecto a este compromiso que teníamos con los jóvenes extutelados y que era un compromiso pendiente y que en este momento lo estamos haciendo realidad. Yo soy la coordinadora de centros de protección que, como sabéis, depende de la reciente constituida Dirección General de Familia y Menor, que antes era el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, de la Familia y el Menor, después. Y nuestro compromiso, yo coordino todos los centros donde hay menores con medidas de protección.
Desde el 2012 nosotros empezamos a adquirir, mi equipo me plantea la inquietud de tener que adquirir este compromiso con la preparación para estos menores que a los 18 años son mayores de edad y la Administración de alguna manera pierde las competencias con respecto a ellos. Empezamos a trabajar y organizamos y montamos un plan de autonomía. Un plan de autonomía ambicioso, como no podía ser de otra manera, porque era mucho la responsabilidad que teníamos que asumir y mucho el trabajo que había que hacer. En esta mesa esta mañana se ha dicho que en varias ocasiones que hay que trabajar con la Administración. Efectivamente, nosotros hemos sido conscientes siempre, porque las entidades han trabajado con nosotros en los previos, cuando los chavales son menores, y somos conscientes que han seguido trabajando con los chavales en la mayoría de edad. Y por eso ahora nuestro compromiso es estar con ellos, estar con las entidades y trabajar con las entidades, porque son quienes recogen el testigo de nuestros chavales, chavales que les hemos acompañado en su crecimiento, les hemos acompañado en sus dificultades y que hemos tratado de lograr que ellos puedan tener una mochila que les permita salir adelante. Pero es verdad que llegaba un momento en que les dejábamos de acompañar y en ese momento eran las entidades las que estaban ahí, eran las entidades las que estaban acompañando. En este plan de autonomía que nosotros empezamos a poner en marcha en el 2012, lo primero que tenemos que trabajar y lo primero que trabajamos es despertar en nuestros educadores la inquietud y aportarles herramientas que ya la tenían, pero aportarles herramientas para poder preparar a nuestros chicos para ese momento tan clave que es la mayoría de edad y en la que los educadores, muy tristemente, se tenían que ir despidiendo de los chavales con las herramientas que podíamos, pero sin poder acompañarles en el después. Empezamos a hacer toda una organización de formación junto con el programa de Junco, con el que sabéis que trabajamos a partir de los 16 años, y hacemos unos cursos en los que participan una selección de educadores, no todos, pero sí hay una parte importante de educadores que trabajan con los adolescentes. En ese proceso formativo, es un proceso formativo activo en el que nos podemos permitir todos los trabajadores, todos los educadores que trabajan con menores en la Comunidad de Madrid, sentarnos a hablar de este tema y empezamos a hablar por primera vez de este tema. Se trata de una formación de una gran riqueza, porque aparte de los profesores que van participando en estas acciones formativas, está toda la experiencia de estos educadores que durante tanto tiempo han ido acompañando a los niños en su día a día. Después de ese planteamiento formativo se pone en marcha el plan de autonomía, se presenta a los directores, se hacen unas jornadas aquí en Madrid y se pone en marcha el plan de autonomía. El plan de autonomía que no es otra cosa que un documento que permite a los educadores tener un plan, una herramienta de trabajo con la que irse sentando día a día con los chavales y poder ir trazando ese itinerario que le va a llevar a la mayoría de edad y que le va a hacer pensar sobre las cuestiones, reflexionar sobre lo que tiene delante y plantear quién le puede acompañar y qué caminos podemos coger y hacerlo juntos. Eso es en definitiva el primer plan, que es el plan 16-18. Eso se está trabajando, se va implementando poco a poco, cada vez más en los centros, porque lo fundamental es que parta de ahí, es que empecemos a contar con los chicos, empecemos a hablar de los chicos de estas cosas. A partir de este momento hay otra parte que se refiere a toda la gestión que por otro lado tenemos que hacer desde el área de coordinación de centros, que es que ponernos en marcha para lograr recursos para estos chicos. Una de las primeras actuaciones que logramos es con la Consejería de Empleo, logramos una oficina de empleo única en Madrid para nuestros jóvenes tutelados y guardados. En esa oficina de empleo única en Madrid lo que logramos es que haya una atención
más individualizada, más cercana para nuestros chicos que por primera vez toman contacto con el mundo laboral y acuden a una oficina de empleo. Eso es un programa que agradecemos también porque hay una persona que está dedicada a ello y que va atendiendo a nuestros chicos de una manera muy personalizada. Por supuesto, todo esto lo hacemos con nuestro programa de Junco, que lleva opción 3 y que sabéis que vamos derivando, hay una derivación a partir de los 16 años de los chicos para tomar contacto con el mundo laboral. Es de igual que los chicos estén estudiando, no solamente en este programa participan los chicos que abandonan los estudios. Esa no es la intención es que nuestros chicos puedan contabilizar todas sus acciones formativas hasta donde lleguen, que nuestra idea también es que puedan lograr la máxima formación en la que le podamos acompañar y a la vez tengan una experiencia de inserción laboral que lo da el programa de opción 3, donde ellos empiezan a hacer cursos de habilidades de inserción laboral, también de habilidades de autonomía, porque este plan no pretende que únicamente sea un plan en el que tenemos que estar continuamente diciendo a los chicos hay que trabajar porque te quedas solo. No, es un plan que lo que pretende es ayudar a los chicos a ser autónomos, autónomos en todos los sentidos que van a necesitar en la vida. Por eso tiene varios ejes. Este es el planteamiento que se va haciendo y que vamos trabajando desde el 2012. En este momento también tenemos otra actuación que es con la renta mínima. Logramos, tenemos varias reuniones, varios momentos de reflexión, logramos que la renta mínima se pueda solicitar 4 meses antes de la mayoría de edad. También como una herramienta de trabajo, no como una opción sí o sí para cualquiera de los chavales con los que estamos trabajando, sino como una herramienta de trabajo que nos permite trabajar con los chicos desde todas las posibilidades, sabiendo que una de las posibilidades puede ser la renta mínima para una situación en la que el chico no tenga otra salida, ni ninguna posibilidad de empleo, ni ninguna posibilidad de tener ingresos. Bueno, estas son todas las actuaciones que vamos teniendo. A la vez, nosotros vamos poniendo orden también en otras cuestiones que ya veníamos haciendo, pero que no estaban interrelacionadas ni tenían el fin que tiene el plan de autonomía, que es toda la orden de becarios que sacamos todos los años. Sabéis que aquí en la Comunidad de Madrid hay un programa, que es el programa de becarios, que en un inicio era para estudiantes en general que estuvieran estudiando en Madrid y nos pedían una beca para la posibilidad de poder tener un alojamiento en una residencia de menores en la que tenían alojamiento y manutención y a cambio acompañaban a los educadores en los momentos más clave de la vida de los niños, como son las rutas de los colegios, las acostadas por la noche o incluso el apoyo al estudio o acompañar a niños a actividades. Situaciones que se dan en los centros en las residencias de menores que necesitamos más manos y más personas para poder lograr que los niños hagan todo lo que un niño normal tiene que hacer. Esto se empieza a extender a los jóvenes extutelados y es una vía de opción para aquellos jóvenes que con un informe positivo del director, porque presentan unas características determinadas de responsabilidad, pues pueden continuar sus estudios, les permite continuar sus estudios o iniciar su inserción laboral, viviendo en un centro de menores, no en el que han vivido, sino en otro, con el rol de becario, en el que ellos se les respeta su tiempo para el estudio, se les respeta su tiempo de trabajo y se va organizando en función de eso los distintos momentos en los que pueden apoyar a los educadores en el trabajo. Esto es algo que veníamos haciendo, pero tampoco lo habíamos metido dentro de lo que es una actuación dirigida a.
Después también tenemos las residencias de estudiantes, que también las estábamos haciendo y que son chavales que derivamos, que tienen una buena capacidad de estudio, que tienen un plan de formación claro y que quieren seguir estudiando, pero no pueden mantenerse, no deben volver a su casa porque seguramente si volvieran a su casa este plan de estudio fracasaría. Con lo cual, lo que se hace es que se les deriva a la residencia de estudiantes, lo único que esta residencia de estudiantes de la Comunidad de Madrid requiere que en los tiempos de vacaciones tengan que volver a su casa, pero no es un mal menor. Mientras el tiempo de estudio, los chavales pueden estar en un contexto que les va a permitir estudiar. Y luego tenemos toda la colaboración con la Dirección General de la Mujer, que eso tenemos un protocolo de derivación y que ha sido la opción que hemos tenido y que teníamos siempre para las chicas, que no teníamos para los chicos. Esto está ahora metido dentro del plan de autonomía y tenemos una relación muy estrecha con la Dirección General de la Mujer y derivamos niñas que en perfiles, bueno, en principio nos ponían alguna cuestión de tiene que tener estos perfiles que no sean muy conflictivos, perfiles que hayan tenido una experiencia previa de maltrato, pero sí que es verdad que todas nuestras niñas, prácticamente todas las han tenido, y que realmente cuando hacen la entrevista, si ven que la niña lo que tiene claro, porque se ha trabajado además previamente con este plan de autonomía que digo que se implementó en los centros, tiene claro que ese es su proyecto, normalmente se les deriva y entran en una residencia de la Dirección General de la Mujer. Todas estas cosas son las que estamos haciendo. Entonces teníamos que dar un paso más. Nuestra idea es que ahí todavía no estábamos dando respuesta a todos los jóvenes, a todos los chavales que habíamos acompañado en su crecimiento a muchos desde edades muy tempranas, a otros habían llegado con nosotros en momentos muy conflictivos con la adolescencia y en una situación de crisis grande y que habíamos ido pudiendo recomponer y que en poco tiempo teníamos que volver a despedir. Entonces, como ahí nos faltaba ese segundo paso, ahora mismo hemos planteado 3 ejes de actuación para el plan 18-21, que es la parte que teníamos más abandonada. En estos 3 ejes de actuación, lo que nos planteamos es, primero, asegurarnos que los chicos tienen alojamiento y manutención, porque entendemos que un solo día en la calle para nuestros chicos es vivir una situación de fracaso para el que no le hemos acompañado durante todos estos años. Entonces, lo que estamos planteando y estamos viendo la fórmula jurídica y administrativa para lograr hacernos cargo de alguna manera o en parte de la posibilidad de derivar a nuestros chicos directamente según perfiles a una red de alojamientos que existe, que no es que la hayamos creado nosotros, sois vosotros quien la tenéis, existe y que nosotros tenemos que comprometernos para que eso pueda funcionar y para que podamos coordinarnos en la derivación de los chavales a esa red. Nuestra idea es poderlo hacer de una manera formal y poder establecer también un espacio de decisión y derivación de los chicos a los distintos recursos. Eso sería, para mi equipo, un avance enorme en este sentido y en la Comunidad de Madrid, porque y nuestros educadores yo sé que iban a sentirse mucho más confiados en su trabajo, sabiendo que todo lo que hacen día a día con los chicos pueden entregarle físicamente a alguien el testigo para continuar, porque este programa de alojamientos no solo va a ser alojamiento y manutención, tiene que haber un programa detrás de acompañamiento educativo, tiene que haber un proyecto en el que se trabaje con los chicos. Por otro lado, somos conscientes que hay chavales que en determinados momentos, cuando ya son mayores de edad, toman decisiones, no siempre son decisiones, las mejores decisiones, pero son sus decisiones, y el hecho de tomar estas decisiones a veces lo que les lleva es a situaciones de las que vuelven a entrar en el torbellino y les resulta difícil salir. En ese sentido, lo que queremos es hacer un planteamiento
y una continuidad también del proyecto que estamos llevando a cabo con Opción 3, que pueda seguir presente de una manera formal, apoyado por la Administración, que pueda seguir presente para aquellos chavales que en determinados momentos tienen que volver a un referente. Y siempre entendemos que el referente está siendo nuestro programa de inserción sociolaboral. Entonces ahí queremos apoyar eso, queremos que los chicos vean que en situaciones de urgencia hay un lugar donde ir, que en situaciones de urgencia y si una noche, porque han vuelto de un momento de estos donde ellos decidieron no tiene donde dormir, pueda tener un lugar donde dormir y que tenga un lugar donde se le va a escuchar y donde se le va a volver a ayudar a recomponer lo que había dejado interrumpido. Ese es otro de nuestros ejes de intervención. Y el tercer eje de intervención para nosotros es muy importante porque es el proceso que deberíamos llevar en todo acompañamiento educativo con un adolescente que ha salido de su casa en una situación de crisis y que le debemos de acompañar a recomponer esa situación de crisis y volver. En ese sentido, pretendemos también desarrollar un programa en el que acompañemos a nuestros adolescentes y que antes de la mayoría de edad, que puede ser 3 meses antes, puede ser 4 meses antes, para aquellos chavales que su decisión y su planteamiento y su proyecto es la vuelta a casa, que la puedan hacer previo a la mayoría de edad, pero la puedan hacer acompañados, porque nosotros entendemos que cuando uno vuelve porque no tiene más remedio, no hay una sensación de haber resuelto lo que le sacó de casa, pero si uno vuelve antes de la mayoría de edad, con un trabajo hecho y con un apoyo para poder insertarse en aquella que es su familia y en la que tiene que vivir y la que tiene que mantener unos vínculos, pues eso tiene un poquito más pinta de éxito que volver porque no te queda más remedio. Entonces eso también queremos hacer ahí un programa de apoyo para que aquellos chavales, esto depende con cada uno, iremos tomando decisiones conjuntamente con ellos, un programa de apoyo para estos chavales que puedan ir volviendo a su casa de una manera progresiva y que no tengamos que esperar al día de su cumpleaños para que tenga que volver a casa. Esto es ahora mismo en lo que estamos. Os estoy contando cosas que no están todavía materializadas formalmente lo que se refiere a la Administración, pero sí que está dentro de nuestro plan de autonomía 18-21. Luego, por otra parte, también se decía que no se había hecho ningún estudio ni ninguna investigación. También dentro de este plan, como no puede ser de otra manera en un plan serio, tiene que haber una evaluación. Y estamos también tratando de ver cómo trabajamos. Bueno, la UNED ya ha empezado, también estamos trabajando con la UNED para poder hacer una evaluación de nuestro plan y poder después, en una de estas jornadas, poderos transmitiros y daros los datos de qué supone poner en marcha un plan de este tipo y qué pasa con nuestros chicos cuando trabajamos, los acompañamos y estamos conjuntos la Administración y las entidades. Creemos que los resultados, desde luego, pueden ser mucho más positivos de las sensaciones que tenemos ahora, que tampoco tenemos resultados, y por eso apostamos por este plan de autonomía. Es un plan de autonomía que vamos construyendo, que nosotros hemos ido presentando y que cada uno de los políticos que han ido llegando les parece adecuado, nos apoyan, lo consideran necesario y además ahora tenemos la ley, que la ley lo que hace es, nos está diciendo que esto es lo que hay que hacer. Por lo tanto, ahí estamos. Lo estamos poniendo en marcha, estamos viendo cómo nuestros chicos se van implicando cada vez más en su proyecto de futuro, que eso es una de las cosas más importantes de este plan, que no seamos los adultos los que vamos tomando decisiones y a los 18 años les dejemos, sino que les acompañemos a tomar decisiones y les sigamos acompañando hasta que, bueno, a los 21, nosotros nos hemos puesto de tope los 21, podamos pensar que están más preparados para seguir solos adelante, siempre además con una red que ya le hemos creado de apoyos
que ya no serán apoyos institucionales, sino que son apoyos humanos de todas las relaciones que los chicos han podido ir logrando en todo este proceso de crecimiento. Y no sé, poco más porque tampoco tenía y además se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias y ahí estamos. Pues gracias también, Maite. Bueno, ahora tenemos un espacio para poder preguntar, comentar cosas a nuestros invitados, para lo cual nos vendrían bien dos cosas. Uno, si es posible, aumentar la intensidad de luz del auditorio, porque desde aquí no vemos a las personas que estáis sentadas al fondo. Perfecto, así da gusto. Y luego, si tenemos a disponibilidad el micrófono, también creo que es una herramienta de buena ayuda. No sé si alguien tiene el micrófono inalámbrico a mano. Sí. Bueno, pues con esos detalles va a ser todo mucho más cómodo y mucho más sencillo. Para cualquiera de los tres, pues estamos aquí en la mesa a disposición de vuestras consultas y vuestras preguntas. Sí, tenemos ya una por aquí. Tercera fila. Hola, yo quería dar un poco mi visión sobre el programa El Sistema de Garantía Juvenil. ¿Vale? Primero, considero que el Sistema de Garantía Juvenil es un programa muy ambicioso, es un programa grande que quiere abarcar mucho y que tiene un objetivo muy bueno. Y por otra parte, considerar que este programa también ofrece nuevas oportunidades a los jóvenes, aunque también oportunidades viejas, es decir, formaciones y cosas que ya se realizaban en los municipios, ahora están pasando a través del sistema de garantía juvenil. Y por otro lado, comentar un poco la problemática en la que creo que podríamos generalizar, ¿no? Pero yo personalmente me encuentro, es que la mayoría de jóvenes que tenemos, primero, son jóvenes inmigrantes, bueno, la mayoría, el 48%, se comentó ayer, son jóvenes inmigrantes, y gran parte de estos no tienen permiso de trabajo. Por lo tanto, el acceso al sistema de garantía juvenil el acceso al sistema de garantía juvenil es un poco complicado para estos jóvenes. Por otro lado, considero que nuestros jóvenes no son ninis. Son jóvenes que, por el simple hecho de estar tutelados o extutelados y participar en un recurso formativo, en un recurso educativo, perdón, esto implica que tengan un trabajo detrás, un proyecto educativo personal y que, en cierta manera, si no están trabajando, están estudiando, ¿no? Por lo tanto, considero que para acceder a garantía juvenil, estos jóvenes primero tendríamos que crear al NINI para que puedan acceder, ¿no? Porque son jóvenes que ya están estudiando o están haciéndolo. Bueno, un poco esta era mi reflexión y preguntar también si se está buscando alguna solución a todo esto. Vale, bueno, muchas gracias. Coincido contigo en que sí, es cierto que el plan es ambicioso y sobre todo es ambicioso en tanto en cuanto pues hay fondos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay fondos y hay, como decimos, una población muy heterogénea. Estoy de acuerdo en que muchas de las soluciones que se dan, bueno, como decimos, son políticas activas de empleo, con lo cual la competencia es de las comunidades autónomas. Hay muchas soluciones, sobre todo estamos pensando en todos, en el colectivo en el cual os atañe más, en todo lo que son programas de segunda oportunidad, que además vosotros también habéis venido desarrollando, según me consta, un proyecto piloto. Son programas de segunda oportunidad que pueden ser muy interesantes. Puede ser cierto que no haya cuestiones innovadoras en lo referente a políticas activas de empleo, pero, como decimos, es competencia estatal. Es cierto que a lo mejor las soluciones podrían parecer que son las mismas. La cuestión es que estas soluciones se multiplican porque hay posibilidades de fondos
Y sí que es cierto que bueno, hay cuestiones que vienen nuevas, ¿no? Como por ejemplo pues las bonificaciones que desde el Gobierno central sí que están llevando, de 300 euros durante 6 meses a la Seguridad Social para aquellos empresarios, para aquellas empresas de menores de 250 trabajadores que contraten a gente de este colectivo, o una apuesta decidida por 2 elementos claves. Uno es el concepto de formación y aprendizaje, que como sabéis está muy extendido, sobre todo en todo el tema alemán, y con ese compromiso por parte del empresario de ceder un 25%, entre un 15 y un 25% de la jornada laboral para que el joven siga formándose y demás, ¿no? Pero es cierto que en muchos casos a lo mejor falta innovación, pero como decimos es algo que exceden las competencias que serían propias del Ministerio. Estoy de acuerdo contigo, y en la dirección somos conscientes, no nos gusta, de hecho lo he empezado diciendo, no nos gusta hablar de ninis, ¿no? No nos gusta hablar de ninis porque además suena con ese término despectivo. Y estoy de acuerdo contigo en que, yo ya digo, era una realidad que desconocía hasta hace 3 semanas, y es por eso es por lo que queremos trabajar en ello. Es cierto que, claro, desde los requerimientos de la Unión Europea te exigen que este joven esté sin estar trabajando o sin estar formándose, lo cual evidentemente veíamos que era una incongruencia del sistema, porque evidentemente bueno, pues, te obligaría a crear una situación de nini para después potenciarle o darle una atención que verdaderamente fuera justificable. Esto es algo que ya digo, o sea, que en este colectivo lo desconocíamos, como os imagináis, por los colectivos con los que tratamos son muchos, y que sí que es cierto que existe la voluntariedad y la disposición de intentar buscar salvaguardas para mirar cómo se puede cubrir esta, digamos, deficiencia del sistema. Yo entiendo que con vuestro colectivo, y tal y como pudimos ver en la reunión previa, habría 2 desafíos fundamentales. Por un lado, la barrera, como decimos, de ese 48% con el cual trabajáis, que es población inmigrante, a la cual evidentemente habría que intentar introducir. La voluntariedad es nuestra, la competencia no, la voluntariedad, la voluntad existe por parte de esta Dirección General de poder introducirlos en ese capítulo de excepciones que hace la ley, y yo creo que esa es la línea en la que debemos trabajar. Y por otro lado, mirar a ver hasta qué punto la Unión Europea cedería en esos requisitos de no estar ni trabajando ni formándose. Entiendo que el requisito de no estar formándose podría ser más salvable, el de no estar trabajando es más complicado, ¿vale? Pero yo creo que al menos si consiguiéramos alguna salvedad para esa materia de no estar formándose, sería ya un importante avance, ¿no? Y luego sí que es verdad que con el tema de la población inmigrante, ahí tenemos, pues eso, ¿no? Porque al final las acciones, si no, que dirigiéramos a vuestro colectivo, solamente podrían ser orientadas para aquellos jóvenes entre esa horquilla de 16 y 18 años. Nuestra idea, como digo, conocimos esta realidad porque pues llegamos a lo que llegamos. Yo en la Dirección General también tengo que decir que llevo 2 meses, pero sí que es verdad que es uno de los principales, yo creo, puntos de avance y de progreso que se nos plantean, los dos. Tanto el tema de, los dos los has identificado perfectamente, el tema de la población inmigrante y el tema de cómo poder hacer esa salvedad. Ya digo, en el ámbito laboral, los 30 días últimos sin trabajar va a ser más complicado, y en el ámbito de formación creo que podría ser hasta cierto punto salvable, y sobre todo porque es lógico y yo lo veo como muy justificable. ¿Hándicap principal o principal obstáculo? Pues que bueno, que a nosotros nos puede parecer muy interesante, pero hay que convencer a Europa. Al final ellos son, entre comillas, y si me permitís un lenguaje tal, son los que pagan la fiesta, entre comillas, es decir, son los que aportan los fondos, y al final pues ellos ponen un poco los requerimientos. Sí que es verdad que en esos requerimientos se pueden negociar, igual que se negoció el intentar ampliar la edad de los 25 a los 30 años. Yo creo que ahí hay margen de negociación y que sobre todo en vuestro colectivo va a ser interesante. Desde luego, por lo que a mí respecta y por lo que respecta a la dirección, ese compromiso va a estar. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Jesús, soy educador social y bueno, en teoría estoy participando en unas reuniones que estamos haciendo en Palma sobre una creación de la primera asociación Baleares de extutelados, ¿no? Que esperemos que el mes que viene esté ya constituida y bueno, y podamos anunciarlo a nivel de las islas. Bueno, vengo en representación de ellos.
Hoy concretamente teníamos una reunión, les he dicho que no se preocupasen, que bueno, cogería información para poder tener acceso a alguna subvención, alguna... Y bueno, ahora cuando estaba viendo las complicada que puede llegar a ser poder acceder a alguna subvención, ¿no? O sea, todo el tramiteo, ya sé, por ejemplo, estos chavales, el constituir, hacer los estatutos, lo complicado y lo complejo que ha sido poder llegar a hacer unos estatutos, ¿no? Bueno, lo hemos conseguido, varios meses trabajando y ahora, bueno, estoy yo recogiendo datos para podérselo dar a ellos, pero yo lo que veo es lo complicado que es poder acceder, ¿no?, con toda clase de subvenciones que hay por parte de las administraciones, tanto estatal como autonómico. Veo eso, los chavales, ¿cómo pueden acceder a esas subvenciones? Ahora, por ejemplo, concretamente en Tania, cuando estabas explicando, ¿no?, yo digo, ostras, digo, mira, aquí podríamos, para un proyecto que ellos tienen, porque ellos tienen muy buenas ideas, son fantásticos, tienen varias ideas, lo que pasa que, bueno, son gente que está trabajando, son tutelados, que tienen familia, que están dando su tiempo para poder venir a las reuniones, vienen cada semana, teniendo niños, teniendo trabajo. Tengo un estutelado, por ejemplo, que es el presidente, que tiene a su madre mal, tiene trabajo, está estudiando, o sea, algo increíble. Están cediendo su tiempo para poder constituir esta asociación que, bueno, ya te digo, el mes que viene seguramente estará constituida. Pero las dificultades que vemos o que estoy viendo, por ejemplo, para poder acceder a simplemente iniciar proyectos que ellos tienen en cabeza que son fantásticos, que ya la CEPA se los transmitiremos, pero bueno, eso, simplemente es todo el tema burocrático, ¿no? Cómo simplificar todo esto, ¿no? Cómo poder ellos acceder a todo esto. Bueno, muchas gracias y lo primero, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Espero que vaya todo muy bien. Entiendo lo que dices, si no eres la primera persona que nos comenta la complicación burocrática del acceso a las subvenciones. Es difícil hacerlo de otra manera. Es difícil cuando uno pretende ser lo más justo y lo más objetivo posible, al final los requisitos terminan siendo normalmente muy estrictos y muy complicados. Nuestra voluntad siempre es ayudar lo máximo y de hecho, bueno, yo siempre estoy disponible y todo mi equipo igual para reunirnos con cualquier entidad que nos pregunte cómo lo podemos hacer, damos orientación, explicamos qué es lo que se requiere, a qué se refiere, porque entendemos también que no todo el mundo, y especialmente los jóvenes, nosotros nos movemos con un colectivo que muchas veces no tiene ni idea. O sea, su primer encuentro con la administración, el lenguaje administrativo sabemos que es muy complicado y que es muy difícil de entender. Si en las subvenciones nacionales es complicado, no os quiero contar en las subvenciones de la Unión Europea. Ahí ya sí que el idioma parece que es otro, que no es ni inglés, ni francés, ni español, sino otro completamente diferente. Entonces, entendemos que es muy difícil, damos todo el apoyo. Yo estoy convencida que los compañeros de las comunidades autónomas hacen lo mismo, intentan apoyaros y ayudaros a entender este tipo de requisitos técnicos que hay que cumplimentar, pero entiendo lo que dices, o sea, entiendo la dificultad de acceder para la gente que empieza. Una vez que uno está dentro, luego es muy fácil, siempre es igual, no hay variantes. Pero claro, la primera vez que alguien se enfrenta a este tipo de situaciones, pues es muy complicado y yo siempre lo digo en relación con los jóvenes, que quitando las grandes asociaciones juveniles de toda la vida como los Scouts y demás, ya son profesionales de este tipo de cosas, o la sección juvenil de Cruz Roja o de Cáritas, el resto de las asociaciones que nosotros subvencionamos son asociaciones juveniles muy pequeñas y que, bueno, pues hacen un esfuerzo por llegar aquí. Entiendo que es difícil, pero no podemos tampoco, más allá que prestaros la ayuda para que esto sea más sencillo, pero los requisitos son los que son, pero vamos, en cualquier caso a ti y a cualquiera me vuelvo a prestar para ayudaros a saber cómo enfocar este tipo de solicitudes de subvención, que además normalmente una vez que uno entiende qué es lo que se está pidiendo, no es tan complicado. Pasa que a veces no sabemos explicar bien qué es lo que pedimos, pero luego normalmente el cumplir los requisitos, si uno se dedica a lo que dice que se dedica y
y de verdad pide la subvención para lo que la está pidiendo, normalmente no es tan complicado. Lo que pasa que, bueno, a veces es verdad que para que no entre gente que es experta también, porque también los hay, expertos en pedir subvenciones de todo tipo y acceder a todo, pues terminas cerrando los requisitos y poniéndolos muy estrictos para que de verdad el dinero vaya destinado a quien realmente hace esa labor, y entonces quizá por eso resulte un poco más complicado. Simplemente puntualizar una cosa, estoy completamente de acuerdo y ahora estoy pensando en alto, ¿no? Pero lo que sí que, por ejemplo, en lo que respecta a garantía juvenil, cada comunidad autónoma tiene, digamos, un coordinador de comunidad autónoma, y entonces ahí sí que también, o sea, a vuestra total disposición, porque por mediación de Pepa o de Ana o directamente, ahora te facilito los datos, te puedas poner en contacto y poderte poner en contacto con el coordinador, como decimos, de la comunidad autónoma de Baleares, porque yo creo que puede ser interesante, ¿no? Sobre todo porque decimos las competencias de las acciones o de las actuaciones es competencia de la comunidad autónoma, entonces ahí que os pueda orientar al menos en aquellos proyectos que puedan ser cubiertos por garantía juvenil. Sí, perdón. El correo es david.lafuente, todo junto, @meis, Ministerio de Educación y Seguridad Social, meyss.es. Correcto. Puede tener el empresario el concepto de cara dura que ni estudia ni trabaja. El problema es que esos caras duras que ni estudian ni trabajan, y donde yo estaba hasta hace poco, antes de aprobar la oposición, pues sí que es cierto que a lo mejor sería un problema, entre comillas, podría existir ese concepto si en España solamente hubiera 5.000 personas. El problema es que de estos caraduras, entre comillas, que pueden malinterpretarse, pues estamos hablando de más de 1 millón de jóvenes, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, evidentemente, pues eso hace pues que, bueno, pues que a lo mejor ese prejuicio pues se vaya, ¿no? Y sobre todo se va cuando para el empresario puede tener algún tipo de bonificación, ayudas y demás. Entonces, ellos son los principales interesados, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno de los elementos que yo primero me planteo cuando llego aquí a Garantía Juvenil es, digo, bueno, si estamos fagocitando mucho, favoreciendo que el empresario contrate a estos colectivos, el problema es que a lo mejor a un empresario le puede salir rentable el coger y decir, vale, contrato a este colectivo, pero despido a un trabajador que yo tengo aquí de 55 años, ¿no? Y evidentemente me di cuenta que afortunadamente eso sí que está bien garantizado, ¿no? Y evidentemente simplemente se puede favorecer de este tipo de bonificaciones a la seguridad social o determinadas ayudas siempre y cuando amplíe la plantilla que tiene contratada. En relación con los empresarios en lo que respecta al concepto de las bonificaciones o las ayudas o los programas que existen a nivel nacional, existe una coordinación total con el SEPE, con los servicios de empleo, con lo cual ellos son conocedores de cuáles son los beneficios que tienen. Sí que es cierto que uno de los proyectos que tenemos es programas informativos, o sea, hasta donde yo sé, porque ya digo, llevo lo que llevo,
hasta donde yo sé, de encuentros con empresarios, sobre todo pues bueno, pues empresas que puedan tener bastante número de trabajadores, para que tengan un conocimiento certero, y ya no solamente por escrito, sino a lo mejor una charla, una sesión informativa y demás, porque sí que es cierto, y bueno, pues que a lo mejor no se conoce por parte del empresario todas las opciones que tiene al contratar a este tipo de jóvenes, ¿no? Y luego también, por otro lado, lo decíamos, ¿no? Yo creo que ya no solamente el empresario, sino también el joven, que pueda conocer verdaderamente cuáles son las opciones que va a tener el empresario, ¿no? Es decir, que el día de una entrevista de trabajo prácticamente un punto de tu currículum sea: estoy inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y que sepas que si me contratas vas a tener esto, esto, esto y esto. Yo creo que eso también es positivo, es decir, es importante ese conocimiento por parte del empresario, pero también por parte del joven, para que se pueda, entre comillas, vender, o para que pueda poner un punto más en su currículum. ¿Queda contestado, no? Última intervención. ¿Me toca a mí la última? Sí. Y no sé si cederla, ¿eh? Bueno, en principio estoy muy de acuerdo, es decir, no hay posibilidad ninguna de montar futuro para estos chicos sin que haya una incorporación más activa y más razonable del mundo de las empresas, del mundo de la oferta de trabajo, del mundo de los recursos a estos planes, ¿de acuerdo? Nosotros, junto a Miguel, yo soy programa Junco, Opción 3, hicimos una investigación hace 3 años, 4 años la acabamos, de cómo un programa de inserción laboral para jóvenes tutelados y extutelados se movía en el mundo de la empresa de inserción laboral. Entre las preguntas, trabajamos con 80, 90 empresarios, algunos más, con otros 100 chavales, con las administraciones, educadores, bueno, de estas investigaciones completitas. Pero respecto a esto que hablamos, había 2 cosas que nos llamaban la atención. Una, los empresarios quieren trabajar con esta población, no tienen ningún problema, pero por 2 razones principalmente. Una, porque hay un acompañamiento junto al joven. Es decir, la labor del insertor laboral, del mediador, es básica. Sin ella no habría ni contratación ni mantenimiento del empleo. Segunda, porque se facilita mucho mejor para ellos el poder tener chicos y chicas, porque no tienen que pasar por el SEPE. Y lo hacen porque los insertores laborales, los mediadores laborales, apelan directamente a los yacimientos de empleo a través de contactos directos, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros nos sorprendió. Luego lo he podido comprender mejor cuando he conocido el SEPE. Pero en realidad es esto. Y la otra historia es que no son enemigos, no pueden ser enemigos. Esto de que yo ponga a un chico a trabajar y en una mierda de empleo, que es cutre, que es subempleo, que le van a explotar, que patatín, patatán, que es un poquito la sensación que nosotros tenemos cuando ponemos a un chaval a trabajar 12 horas en una frutería o en un horario imposible en hostelería. Bueno, esas cosas tendrían que mejorar, pero no puede ser donde nos centremos. Es decir, el trabajo es muy terapéutico y para mí es redentor. Si no, no sabría qué hacer con mi tiempo libre. Únicamente esa experiencia, ¿vale? Es decir, hay que investigar más acerca de caminos, canales y lo que haga falta de esa colaboración, porque es que no hay otra posibilidad. Y no son tan malos los empresarios, ¿eh? Buena gente. ¿Perdón? Respecto a las prácticas laborales, nosotros tenemos algo, como en todas las comunidades, el invento de la experiencia vocacional en la empresa, lo llamamos EVE. Es decir, una de las cosas que sabemos es que, por ejemplo, los inmigrantes son los chicos mejor formados de todo el sistema, porque no pueden hacer otra cosa, siempre laboral, ¿de acuerdo? Tienen tiempos de espera muy largos a la hora de conseguir una oferta de empleo y poder tramitar su permiso de trabajo. Y una de las pocas oportunidades que tienen, por ejemplo, es que un empresario les vea trabajar y colabore en elaborar esa oferta de empleo que les pueda hacer tramitar residencia y trabajo para cuando cumplan los 18 años. Ese de que el empresario vea a los chavales sin ningún compromiso es importantísimo. Es decir, ahí las fórmulas del contrato de formación, otro tipo de fórmulas, pero incluso para eso para los empresarios es demasiado compromiso, porque tienen que presentar papeles. El que tú puedas llegar a un acuerdo, a un convenio, todo bastante bien montado, no a la locura, para que los empresarios vean trabajar a los chicos y las chicas, exponencialmente les coloca en una situación de oportunidad mucho más grande a la hora de ser contratados. Muchas gracias, no era tanto preguntas, sino contar un poco.
Entre todos hacemos los contenidos, eso está claro, ¿no? Bueno, la verdad es que se cumple justo ahora la hora y media desde que hemos empezado a hablar en esta mesa, que es el tiempo que teníamos previsto, con lo cual, bien, hemos ido más o menos a buen ritmo. Ya solo me queda despedir a nuestros invitados, Tania Minguela, David Lafuente, Maite Montes, y agradeceros de verdad en nombre de la Federación pues el tiempo que habéis dedicado a compartir vuestros conocimientos y experiencias con nosotros. Muchas gracias. Sí, no os movéis un segundo muy pequeño. 3 indicaciones, ¿vale? Una, las hojas de valoración en